Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Están contentos? También estoy contentos de verlo y también porque es el día donde Dios nos habla, ¿verdad? Todo el tiempo, pero hoy es un día especial también. Mis hermanos, seguimos con la serie Salmos, el tercer tema, corresponde al día de hoy. Y abra su Biblia, por favor, en el Salmo 3. Es el salmo que nos corresponde el día de hoy, ¿de acuerdo? Donde vamos a aprender qué es lo que Dios nos quiere hablar. ¿Ya lo tiene ahí? Muy bien. Antes de iniciar vamos a hacer una oración para que Dios nos dé gracia para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, y pedirte que tú nos hables, Señor, esta noche, que tú uses mi vida, Señor, que tú nos des gracia, Señor, para escuchar lo que tú tienes que hablar. Dame gracia a mí para hablar, Señor, y queremos decirte que el propósito, Señor, es engrandecer tu nombre a través de nuestras vidas, a través de escuchar lo que tú tienes para nosotros y obedecer. Es el deleite de nuestro corazón poder crecer para ti, Señor, en ti, porque tú haces prosperar nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, prepara nuestros corazones y que seas engrandecido en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar. El salmo, como les decía, que nos corresponde el día de hoy es el Salmo 3. Este salmo, hermano, es un salmo escrito por David, y el contexto que rodea este salmo es una persecución, es un momento muy difícil. Por eso del tema es los momentos difíciles, ¿verdad? Que todos pasamos. En el tiempo de ahorita que Alex estaba orando, que les preguntó que quién quería que oráramos por él, nadie levantó la mano, pero es seguro que todos tenemos momentos difíciles, que todos tenemos una necesidad, que todos pasamos por circunstancias adversas. Entonces, pues vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El contexto, como les decía, es David siendo perseguido, un momento muy difícil. Era perseguido por Absalón, que Absalón no era cualquier hombre para David. Él era un príncipe de Israel, era hijo de David. Imagínate, qué triste, ¿no? El padre siendo perseguido por el hijo con la intención de matarlo. Entonces, imagínate lo que pasaba por la mente de David, lo que pasaba por su corazón. Algo muy difícil. Y aunque este salmo es una expresión, una oración de David a Dios por causa de esta persecución, este conflicto de persecución venía mucho más atrás. Debemos de conocer algunos detalles para poder entender las expresiones de este salmo, las expresiones que David habla en este salmo. Ya sabemos, hemos escuchado, David es un hombre famoso, ¿verdad? Uno de los hombres más sobresalientes en la Escritura, que de ser un simple cuidador de las ovejas de su padre, es decir, que ni siquiera eran de él, se convierte en rey. Todos conocemos ese hombre valiente, un ejemplo de valor, de diligencia, de fe, de sencillez, un ejemplo de lealtad. Un hombre que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Algo especial. Pero aunque la Biblia lo describe, o Dios mismo lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo errores que marcaron su vida y que la Biblia no esconde, con la intención de que podamos aprender de la vida de este hombre. Hemos ya aprendido en los dos temas pasados de nuestra serie de salmos que los salmos son escritos por hombres como tú y como yo, que dejaron legado de su vida en canciones, poesía, y en todos ellos vemos una cosa. Vemos la debilidad del ser humano y por otro lado
la fuerza y la firmeza de Dios. Porque hay algo que es muy cierto y todos podemos ser testigos. Los seres humanos, tú y yo, constantemente nos metemos en problemas, ¿sí o no? Constantemente nos metemos en problemas. Pero también es cierto que en la misericordia de Dios, Él nos rescata, Él es paciente. Él no quiere que estemos mal, no es su deseo es que vivamos con plenitud. Son dos verdades. Siempre nos metemos en problemas, pero siempre está ahí para tendernos la mano. David, este hombre que llegó a ser rey de Israel después de Saúl, un rey egoísta, un rey envidioso, vanidoso, que no buscaba guiar al pueblo hacia Dios, sino siempre hacia él. Siempre buscaba reconocimiento. A la muerte de Saúl, David viene a ser coronado rey y su reino fue próspero. Y tiene una caída David, una caída dolorosa para él, que es el contexto que rodea a este salmo. En aquellos días, en los días del reinado de David, la guerra era constante. Los reinos estaban en guerra y David como rey siempre estaba en la batalla. Pero uno de estos años, algo cambió en David, algo cambió en el rey. Las batallas de David siempre fueron sobresalientes, desde la primera batalla que fue contra Goliat, una batalla sorprendente, ¿verdad? De un hombre contra un hombre sorprendente. Siempre las victorias de David eran acompañadas de fe, una fe ardiente, cotidiana. Y ahí en Samuel, 2 de Samuel 10, no lo busques, está el contexto, hay una guerra, sí, está en la guerra contra los amonitas, y donde me quiero ubicar es en 2 de Samuel 11, 1 al 4, no lo busques, yo te lo voy a leer. Es lo que te digo cuando algo cambió en el rey, cuando él salía a batallas constantemente, este año algo cambió, fíjate lo que dice. Aconteció al año siguiente, es decir, después de la guerra contra los amonitas, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, era tiempo de guerra, era el tiempo donde él tenía que salir, pero ese año él decidió quedarse. Sigue el versículo 2 diciendo: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Imagínate, no está cumpliendo sus obligaciones como rey. Y no solo eso, sino dice que ya de tarde se levanta de su lecho y empieza a pasearse por el terrado del palacio. Y luego dice: y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Hasta ahí. Fíjate, aquí empieza la caída de David como rey. Un rey que salía a la guerra, que era diligente, pero ese año él no salió. Cuando era tiempo de trabajar, él se queda a descansar. Se levanta muy de tarde y con ocio se empieza a vagar por ahí por su reino y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y ahí comienza todo, ¿verdad? No solo la vio, sino que pregunta por ella. Le dicen que es una mujer casada y aún así envía por ella. La traen y se acuesta con ella. Ahí fue la caída de David. Una cosa que llevó a otra. Primero no fue a la guerra, después estuvo deambulando y después vio, codició y cedió ante la tentación de su propio corazón. Después no queda ahí. Ya habiendo tenido relaciones con esta mujer, pues resulta que la mujer queda embarazada y pues su esposo, Urías Heteo, que él sí estaba en la guerra,
cumpliendo con sus responsabilidades, David hace un complot para engañarlo. David lo quiere engañar. Manda por él al frente de batalla y le dice: mira, te lo voy a parafrasear, descansa, yo sé que estamos en medio de la guerra, pero descansa, ve con tu mujer, duerme con tu mujer para que estés tranquilo. Con la intención, David, de acostarse con ella y aparentar que el bebé con el que estaba embarazada, pues era del esposo, no de David. Pero bueno, pasan ciertas cosas y Urías, este hombre, pues era tan leal que dice: no, ¿cómo yo voy a ir a descansar con mi mujer cuando mis hermanos están muriendo? Imagínate. Y no va con su mujer. Entonces pues David se queda: híjole, pues ¿cómo lo voy a hacer? Ya no lo puedo engañar. Y sigue David, un tropiezo tras otro. Después sigue y hace un complot, ahora no solo para engañarlo, sino para matarlo. Le dice a su general que lo mande al frente de la batalla, para que ahí en el calor de la batalla pues lo maten. Y así fue. Le dan la noticia: ya fue como dijiste, ya Urías ya murió. Y bueno, después de asesinarlo, se casa con Betsabé, ella, una mujer ya libre, se casa con ella y nace su hijo. Y ahí en 2 de Samuel 19, en 2 Samuel 12, 9 al 15, te voy a leer cómo Dios expone el pecado de David. Dice: ¿por qué pues? Está hablando el profeta Natán. Dios envía a profeta Natán para confrontar a David. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, fíjate lo que dice: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Sigue diciendo Dios: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Ese es el contexto que rodea el Salmo. Después se cumple la promesa de Dios. El hijo de David con esta mujer muere. Y es aquí donde entra Absalón. Recuerden la promesa que Dios le hace de la consecuencia. Le dice: voy a levantar el mal de tu propia casa. Es ahí donde entra Absalón, uno de sus hijos, de los primeros hijos de David, que la Escritura lo describe como un hombre de aspecto hermoso, que sobresalía de los demás. David tenía hijos con diferentes esposas y concubinas. Y este Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, la cual otro hijo de David, de otra esposa, la violó y luego la despreció. Este hijo era Amnón. Bueno, este Absalón era quien perseguía a David, porque después de que asesinó a su propio hermano, conspiró para derrocar a su padre, es decir, dio un golpe de estado, y mucha gente del reino se le unió. Ante esto, David huye con un grupo de su más alta confianza del reino, y es este contexto que describe este salmo. Imagínate todo lo que está pasando. Era una consecuencia de un pecado de David, que fue de mal a peor, y de su propia casa se levanta su hijo matando a uno de sus hermanos.
y después conspira para matar al rey. Este Salmo 3 es corto, son 8 pasajes, 8 versículos, que los podemos dividir en 4 partes. Lo vamos a dividir así para desmenuzarlo poco a poco, para poder comprender lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, en todas esas exclamaciones de David. Porque la intención de que Dios plasmara en la Escritura todo esto no es para exponer simplemente la vida de David, sino o para que sepamos su vida, de quién fue él simplemente, sino lo que Dios quiere que aprendamos de todo esto. No para que conozcamos a David más, sino para que conozcamos a Dios más a través de esta situación. Porque hay de repente personas que son expertos en conocer a todos los personajes de la Biblia y se meten mucho, ¿verdad?, a sus características y cada cosa puntual. Pero la realidad es que todo está escrito para que nosotros aprendamos de su vida, porque el fin es conocer más a Dios, no conocer al hombre simplemente. De la manera en la que Dios obra en los hombres, cómo podemos aprender de sus aciertos, de los errores, los temores, los fracasos, las victorias, etcétera. Entonces el Salmo 3, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Son muchos los que dicen, esta vez Dios no lo salvará. David, hermanos, era un hombre que ya había vivido persecuciones en el pasado. Él vivió persecuciones bajo el reinado de Saúl, pero esta persecución era más dolorosa porque era su propio hijo. Y ahora tenía que volver a vivirlo de una manera más cruel. Este salmo nos dice que es un salmo por la mañana, una oración al iniciar el día. Algunos comentaristas le han puesto a este salmo el himno matutino. David, es decir, que David se levanta con estas palabras que acabamos de leer en su corazón. Había presión en su corazón, había persecución, había dolor. Imagínate. ¿Y cuántos de nosotros no nos levantamos así ciertos días? Tal vez agobiados, tal vez turbados, pensando en los problemas, pensando en las aflicciones. A lo mejor con algo en la cabeza, en el corazón. O tal vez en este momento tú puedas venir con una presión, con alguna angustia. Y este David tenía una situación real, hermanos. El peligro era palpable para él. No había una manera natural de cómo hacer frente a esto. Porque los que lo perseguían bajo el mandato de Absalón eran muchos. Por eso dice, ¿cuántos se han multiplicado? Eran muchos. No podía hacer frente. Él lo sabía. Estaba perdido, por así decirlo. La realidad es que todos tenemos momentos muy difíciles en la vida. Muchas cosas se oponen diariamente a la vida del cristiano. La vida del cristiano es difícil. O hay alguien que puede decir, ay, es lo más fácil del mundo. No, ¿verdad? Es difícil, porque la vida del cristiano significa muerte constante. Muerte a lo que piensas, muerte a lo que sientes, a tus deseos. Es muerte. Es difícil tomar la cruz y seguir las pisadas de Jesús. Es un reto, el mayor reto que tenemos. Es por eso que la Escritura nos dice que el reino de los cielos, el reino que Jesús estableció, es para los verdaderamente valientes. Así que si tú te has dispuesto a seguir el Evangelio, eres verdaderamente valiente. ¿Eres verdaderamente valiente? ¿Cómo estamos enfrentando las adversidades? Vamos a seguir viendo.
La oposición que tenemos constantemente, hermanos, es mucha, es constante. Y los enemigos no son imaginarios, son reales. Y la oposición que tú tienes en tu vida cristiana, esa fuerza que te impulsa en tu mente que dices, le estoy echando ganas y le voy a echar más ganas y nada me va a detener, voy a buscar a Dios de todo mi corazón, voy a vivir con fe. Pero hay una oposición, hay algo que se opone a que tú puedas desarrollar tu vida cristiana, para que tú llegues a la madurez. Y esta oposición va en serio y es difícil. Porque el propósito de la adversidad no es asustarnos nada más, es destruirnos. ¿Tú crees que el mundo está jugando con nuestras familias? Las quiere destruir. Quiere destruir nuestros matrimonios, quiere destruir todo lo que toca, lo quiere destruir. No, es un peligro palpable. Satanás está trabajando en serio para destruirnos. Él no está jugando. Y David reconoce su debilidad. ¿Cómo empieza este salmo? Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. No puedo contra ellos. Él reconocía su debilidad. Imagínate que era unos pocos que lo acompañaban a David en comparación al ejército que venía sobre él. Como dice el pasaje, se multiplicaban sus enemigos. No solo el ejército de Absalón, sino que en ese tiempo ya había mucho descontento por el reinado de David, porque dejó de cumplir sus obligaciones como rey. Es cuando Absalón convoca al pueblo, muchos dicen, sí, contra él. Porque Absalón decía, yo no voy a ser como él. Yo voy a hacer que a ustedes les vaya bien. Entonces el pueblo se levanta, se multiplicaban los enemigos de David. David reconoce su debilidad. Y no es malo, mis hermanos, reconocer que nos sentimos derrotados, agobiados, turbados. De hecho, no es malo. Y muchas veces es constante. El mismo Señor Jesús, cuando camino a la muerte, que va al Getsemaní, estaba turbado hasta la muerte. Imagínate. No es malo, porque la realidad es que no somos fuertes, hermanos. Cuando viene la adversidad, viene fuerte y muchas veces nos tambalea de verdad. Todos hemos estado en circunstancias que a veces no parece tener una buena salida, que lo único que parece seguro es que va a terminar mal. Nos agobia esto. Lo importante que nos muestra este salmo es que tenemos a un Dios dispuesto a hacernos salir adelante, así como lo hizo con David. Sea cualquiera de las circunstancias que has vivido, Dios está dispuesto a sacarte adelante. Si piensas en alguna circunstancia que has pasado atrás, Dios ha estado dispuesto en ayudarte. Dios ha estado dispuesto, ha tendido la mano. Eso es una realidad. David reconoce que la situación que vive no era para nada favorable, ni que él tenía los suficientes recursos como para salir adelante. Y bueno, la realidad es que ni tú y yo lo somos. Nosotros no somos tan fuertes. De hecho, somos muy débiles. El único fuerte es Dios. Y a veces se nos olvida porque queremos pasar nuestras dificultades con nuestras propias fuerzas. Imagínate en el lugar que estaba David, perseguido, sin ejército, afligido. Él se sentía débil. Pero imagínate si esta circunstancia le hubiera pasado
rodeado de un ejército que superaba 100-1 al de Absalón, estuviera confiado y tal vez ni siquiera hubiera orado. Pero no, Dios nos lleva a que nosotros podamos entender, palpar inclusive que somos muy débiles. No porque nos quiera menospreciar o pisotear, sino porque Él quiere que nosotros confiemos en Él, que sí es fuerte. Porque como yo les decía al principio, la realidad es que si nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, muy posiblemente van a salir mal. Y Dios nos quiere enseñar que cuando ponemos las situaciones a sus pies y clamamos por Él ayuda, no hay manera de que las cosas salgan mal. Generalmente no salen como nosotros queremos, pero las cosas nunca salen mal cuando las ponemos en las manos de Dios. Él es digno de confianza. Lo importante es que lo creamos, que en el momento de la dificultad sí lloremos y lloremos mucho, pero que confiemos. Porque ser fuerte en Dios no es que vengan las dificultades y decir, no, yo ando en victoria, no pasa nada, pero por dentro tu corazón deshecho. Eso no es ser fuerte. No, hay veces toca llorar y toca llorar mucho. A veces se te va el hambre. A veces solo quieres estar solo un rato y duele mucho. Pero somos fuertes en Dios. Dios siempre que actúa, mis hermanos, lo hace bien. Cuando Él obra, hay victoria. Dios, hermanos, nosotros no. Él siempre se compadece. Siempre lo hace, hermanos. Así como Él se compadeció de David, tú y yo podemos esperar el mismo trato. Dios no tiene preferidos. Cuando Natán va y confronta con el pecado a David, David inmediatamente reconoce: he pecado contra Dios. Es decir, reconoce sus tantos pecados que había hecho, ¿verdad? Y Dios tiene compasión de él. De hecho, dice la Escritura, le dice Natán: Dios ha redimido tu pecado, no vas a morir, pero habrá consecuencias. Dios se agrada en tener misericordia, hermanos. En este salmo, pues fue una consecuencia de David, hermanos. Y a veces la regamos nosotros muy feo. Y ya tenemos consecuencias encima. Pero si reconocemos como David reconoce, Él nos va a perdonar y nos va a sacar adelante. Porque a veces la verdad es que la regamos tan gacho, pero Dios está ahí, hermano. Si tú te acercas a Dios, Él está dispuesto. Él se agrada en dar misericordia. Ahí en Miqueas 7, 18, 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar su amor inagotable. Y volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Esto es lo que debemos hacer cuando pecamos, desobedecemos, la regamos. Porque ¿dónde habrá otro como Dios que perdona la culpa de tal manera que cualquier cosa que tú tengas, no solamente Dios la perdona, Él se alegra en perdonar? Y a veces parece que duramos tanto sin ir delante de Dios a confesar nuestro pecado, que parece que no queremos ser perdonados. No nos deleitamos en ser perdonados. Y me parece muy peculiar cómo cuando Dios confronta a David, él inmediatamente pide perdón a Dios. No es necesario que cargues
con malas cosas. No es necesario que cargues con pecados, porque Dios se compadece y se agrada de perdonar. Solo hay que acercarnos a Dios. Y a lo mejor tendremos consecuencias, pero habrá una confianza de que Dios obrará y no nos dejará caer. Él nos levantará. Porque cuántas veces pasa que pues la batallamos y estamos batallando. Y tal vez venimos a la iglesia, tenemos comunión con los hermanos, pero no nos arrepentimos de lo que hemos estado haciendo. Lo ocultamos. Tal vez nos da vergüenza. Y no estoy hablando de exponerlo, sino a veces no le pedimos perdón a Dios. No cambiamos nuestra manera de pensar. Y andamos cargando con ese lastre en la espalda. Y es difícil andar caminando la vida cristiana con pesos extras. Como les decía al principio, la vida cristiana es difícil. Es difícil tomar tu cruz cada día. Y luego vamos acumulando cosas. El camino se hace pesado, se hace tedioso. Decaen los ánimos. Pero no, Dios está dispuesto, como dice la Escritura, a aplastar el pecado bajo sus pies y arrojarlo a la profundidad del océano. David era perseguido para ser asesinado y no podemos perder de vista esto, porque imagínate el dolor y la presión. Muchos sentimientos a la vez. La muerte, la traición de su propio hijo, la culpa. Él sabía de dónde venía todo esto. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te persigue hoy? ¿Qué es lo que te acecha? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué te preocupa? A lo mejor has tomado muy malas decisiones y vienes cargando consecuencias. A lo mejor nadie nos está persiguiendo para matarnos, no lo sé. Pero tenemos un Dios que se complace en hacer misericordia y ayudarnos. Hay enemigos diversos. En el caso de David, se levantó uno de su propia casa para quererlo matar. Pero en nosotros hay diversas cosas que nos acechan, que se levantan. Y parece que, como decía David en el primer versículo, se multiplican y nos oprimen. ¿A quién de nosotros le gusta pasar por situaciones adversas? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta. Pero yo te pregunto de diferente manera, ¿es la voluntad de Dios que no tengamos situaciones adversas? ¿Será la voluntad de Dios? No lo es, hermano. No lo es. ¿Cómo crecería tu fe sin adversidades, sin momentos difíciles? Porque la voluntad de Dios es que crezcamos en la fe. Porque la fe, hermanos, la fe en Dios va a hacer que seas una persona plena y con paz. Porque todos queremos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa los problemas. Pero ¿cómo puedes experimentar esta paz si no pasas por adversidades? ¿Qué adversidad tienes el día de hoy? Y si no tienes ninguna presión hoy, seguramente la vas a tener pronto. Por amor a Dios, por amor de Dios, perdón. Dios las permite para nuestro crecimiento. Ahí en Hechos 14, libro de los Hechos, que son los hechos de la iglesia bajo el gobierno del Espíritu Santo, dice Hechos 14, 19 al 22, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al día siguiente, después de que lo tenían casi como muerto, ¿no? 21 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Allí en Juan 16:33, en la Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer así. Jesús está hablando de su resurrección, de cómo padecería, pero cómo iría al Padre. Dice: les he dicho todo lo anterior, es decir, les ha anunciado su muerte y su resurrección, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense, porque yo vencí al mundo. Entonces hay garantía, hermano. Adversidad, prueba, tristeza. Pero luego dice Jesús: anímense, porque las pruebas no son para derrotarte, no son para pisotearte, sino para que tú seas conforme a la imagen de Jesús. Ese es el propósito. Entonces, tú y yo debemos de saber qué esperar de nuestra vida cristiana, porque no existe ningún cristiano, ningún hombre en la Escritura que busque a Dios de verdad y tuviera una vida ausente de problemas. Si tú lees desde el principio hasta el final, no lo existe. Todos los hombres tuvieron muchas adversidades. De la misma manera que los hombres que no buscan a Dios, que tienen muchas adversidades. Lo diferente es que las adversidades en nosotros tienen un propósito eterno: formar nuestro carácter. A David lo querían matar, ¿verdad? Y a ti y a mí, ¿qué nos está pasando? ¿Qué hay sobre nuestros hombros? Y no te estoy diciendo esto de manera de menosprecio, ¿verdad? De que, no, si a David lo querían matar y tú te estás ahogando en un vaso de agua, no. Porque como cuando a veces le platicamos algo a alguien, ¿verdad? Oye, fíjate que estoy pasando, y luego te interrumpe. No, yo más. No, te lo pregunto porque todas las adversidades son muy difíciles. Porque Dios las pone ahí para formar. Dios quería formar en David el mismo carácter que quiere formar en ti. No hay cosas diferentes. Dios quiere formar en ti el mismo carácter que quiere formar en mí. Y lo va a formar a través de las dificultades. Como el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros pasamos por diferentes circunstancias adversas, todas difíciles, conforme al deseo de Dios para que crezca nuestra fe. Allí en Primera de Pedro 5:9 dice: sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice: al cual resistid firmes en la fe. Y luego fíjate lo que dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El mismo propósito que tienes tú lo tengo yo: ser a la imagen de Jesús. Dios jamás, hermano, va a tomar en poco la circunstancia que estás viviendo. Ni las que has vivido las ha tomado en poco, ni las que vivirás las va a tomar en poco. Él siempre se compadece. Si es verdad que unas situaciones son más complicadas que otras, pero Dios actúa con la misma compasión, con el mismo amor. Él jamás dirá: ay, esto es muy poco, y con qué poquito se hace para atrás. No, mejor que lo haga alguien más, que le ayude a otro, que se ayude él solo. No, fíjate bien, hermano. En cualquier circunstancia adversa, difícil, aún la hayas provocado tú mismo o yo mismo, que estemos viviendo una consecuencia, Dios actúa con compasión y con misericordia. Y no solo eso,
Dios se encarga personalmente de nuestra aflicción. Él no manda a nadie, no te menosprecia, no te dice luego. Dios mismo, que está sentado en su trono, actúa. Y esto es grandioso. Hay cosas que acechan todo el tiempo, las cuales pues podemos estar pasando tú y yo. Enfermedades, ofensas, traiciones, difamaciones, descontento, incertidumbre, escasez, cosas donde no encontramos soluciones favorables. El cristiano siempre tiene a alguien que se levanta en contra de él. Siempre hay algo que se levanta en contra de nuestro bienestar, algo que se levante atentando contra la paz de Dios. Una de estas cosas es Satanás, uno de nuestros enemigos. Pero Satanás no puede estar en todos lados. Usa sus demonios e influye en el mundo para atacarnos. Y también está el mundo por otro lado. Es otro enemigo que se presenta como un amigo, ¿no es así? Un aliado. Pero en el mundo jamás encontraremos bien. Solo vamos a encontrar destrucción. Y como cristianos resistimos al diablo, buscamos hacerlo, buscamos oponernos a la corriente de este mundo con fuerza y con valor. Nos oponemos a las influencias perversas. Pero, hermano, hay un enemigo que es mucho más duro de vencer. Ese enemigo eres tú mismo. Nuestra propia mente, nuestro propio corazón es muy engañoso, es astuto, nos engaña constantemente y nos hace caer. Allí en Jeremías 17, 9 al 10, la Nueva Traducción Viviente dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y luego dice: y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y luego habla Dios y dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino aún las intenciones secretas. ¿Quién es culpable de que nos vaya mal siempre, hermanos? Generalmente somos nosotros mismos y nuestras constantes malas decisiones. Ahí en Proverbios 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Somos nosotros los que arruinamos las cosas. Dios nos da su palabra, nos da su espíritu, el cual es poder en nosotros para salir adelante en cualquier situación. Nos alienta constantemente, nos guía. Pero a veces nosotros mismos lo hacemos a un lado y nos vamos al hoyo. Y muchas veces, generalmente lo hacemos consciente de que lo hacemos. Negamos al Espíritu Santo, lo hacemos a un lado y hacemos lo que bien nos parece. Le decimos: sí, Espíritu Santo, tu guía es muy buena, pero yo quiero hacer esto. Y nos va mal. Así como David fue tropiezo para sí mismo, ¿verdad? Y él vivía las consecuencias. Y a él lo ayudó, que reconoció su pecado y conocía a Dios. Eso es muy importante. Cuando hay escasez, hermano, en nuestras vidas, todos hemos vivido escasez. Sí, ¿verdad? Cuando hay escasez en nuestras vidas, mis hermanos, en sí lo malo no es la escasez, sino en la manera en la que la enfrentamos. Siempre está tentándonos
renegar, el falso derecho de tener, ¿verdad? Cuando viene la enfermedad, no es la enfermedad en sí la que nos destruye, sino la manera en la que la enfrentamos. No es la situación adversa que estés pasando que te tiene agobiado. Es la manera en la que enfrentamos las circunstancias difíciles. Todo esto tiene que ver con nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo estás enfrentando la adversidad? ¿Tienes en tu mente a Dios? ¿Su palabra? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Un concepto de un Dios limitado, pequeño? Cuando viene el problema, tu poca fe es opacada por la adversidad. Y la realidad es que hemos escuchado, sabemos, oramos que Dios es todopoderoso. Él es perfecto y sabemos que Él tiene la capacidad para ayudarnos y librarnos para siempre. ¿Sí crees eso? ¿Sabes que Dios tiene la capacidad, la voluntad, el poder para librarte del mal? En eso no hay duda, hermano. Pero la situación es nuestra fe. La situación es nuestra confianza en Él. Porque Dios jamás va a ser pequeñito. A Dios jamás se le va a acabar el ser el todopoderoso. Él siempre será lo que es. Él siempre te da todas las capacidades. Lo que es pequeño o grande, lo que es fluctuante, somos nosotros. A veces una fe, caramba, nos queremos ir a las misiones a que nos maten por el evangelio. Pero a veces vivimos derrotados. La fe no alcanza, somos fluctuantes. Así es el ser humano, así somos tú y yo. Y esto no es normal. Y ahí es donde entra Dios. El ser que no es normal como tú y como yo. Él es sobrenatural. Y pone en nosotros su corazón. Para donde hay un corazón fluctuante, Él establece. Para que siempre tengas una fe que pueda opacar los problemas. ¿No quisieras eso? Eso sería excelente. Si tienes una fe pequeña, hermano, si confías en Dios poquito o solo en algunas cosas, déjame decirte, hermano, que no vas a poder salir adelante. Porque yo te pregunto, ¿las adversidades son pequeñitas? Te quieren tragar, ¿verdad? Te quieren destruir. No podemos vivir con una fe pequeña. No se puede vivir así. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿O qué tan pequeña la has dejado que llegue? ¿Qué tanto confías en Dios? Y es aquí donde quiero pasar a la segunda parte del Salmo. En la primera parte, del versículo 1 al 2, cuando dice: Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, no hay para él salvación. En esos dos pasajes hay una queja, un dolor de David. Y luego viene inmediatamente una palabra. ¿La puedes leer en tu Biblia? Dice Selah, ¿verdad? ¿Sí la ubicas?
¿Tú crees que está ahí nomás por nomás? Vamos a aprender un poquito qué significa esto. Inmediatamente cuando David se despierta, tiene esta exclamación de dolor, esta queja a Dios, no como quejándose de la situación, sino como quien pide ayuda. Esta palabra Selah, que a veces leemos y la pasamos de largo sin prestar atención, está puesta para nuestra edificación. A grandes rasgos, esta palabra, recordemos que los salmos son canciones, ¿verdad? Esta palabra indica una pausa con un propósito. Se está declarando la palabra de Dios y de repente hay una pausa. Un momento donde tal vez los músicos dejan de tocar, o tal vez solo son las voces, tal vez solo es la música, pero hay una pausa para que cada uno de nosotros meditemos en lo que se acaba de decir. De hecho, lo vas a identificar muy bien. Iván lo hizo varias veces hoy, si te pudiste dar cuenta. Cantamos la palabra de Dios y de repente Él hace pausas para que tú y yo meditemos lo que estamos cantando y pueda crecer nuestra confianza. Podamos pensar, porque la alabanza no es solo música, ella nos lleva a reconocer quién es Dios. Y para eso son estos momentos que se marcan aquí, de tal manera que cuando leemos esta declaración de David y luego Selah, pon atención a lo que se está diciendo, medítalo, haz una pausa. Y a veces es bien difícil, ¿verdad? Hacer pausas en el día tan ajetreado. Selah, haz una pausa y medita en la palabra de Dios. Esta palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Entonces, ya hay que ponerle atención, ¿verdad? Leemos, hay que hacer una pausa. Cuando estemos en alabanza y los ministros de alabanza, Andrés o Iván, hagan una pausa o de repente nos empiezan a ministrar, es para que reflexionemos, para que alabemos a Dios de manera pensante, racional y podamos crecer en fe. Porque si sabemos que cuando alabamos a Dios, Dios no es engrandecido como si Él creciera. Somos los que crecemos en confianza, en fe. Muchas veces venimos atribulados con alguna situación y la alabanza nos llena, ¿no es verdad? Yo hay veces pasan cosas y Dios me habla en la alabanza y lo confirma en la predicación y luego con una sonrisa de mis hermanos lo confirma más. Entonces, después de estos 2 pasajes, hace esta pausa y seguimos en el versículo 3. Dice, aquí del versículo 3 al 6 es una exclamación de fe. Después de David decirle a Dios la situación que está pasando tan difícil, inmediatamente hay una exclamación de fe, una exclamación de confianza y reconocimiento de Dios. Dice así, versículo 3, pero tú, eso es importante, después de dar la queja de dolor, dice, pero, o sea, sí estoy de esta manera, sí estoy pasando por aflicción, sí me duele, sí me siento desfallecer, pero tú, oh Señor, eres escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. ¿Eso es Dios para ti? No nomás para David. Él es escudo a tu vida. Versículo 4 dice, clamé al Señor y Él no me respondió. Él siempre responde, hermano. Y luego aparece otra vez esta palabra, ¿verdad? Selah. ¿Qué quiere decir? Medita en esta declaración. ¿Tienes problemas hoy? ¿Te está agobiando algo?
Pon atención en esta declaración. Versículo 5 dice: me acosté y dormí, y me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Por los opuestos, ¿no? Los primeros 2 pasajes y después estos 4 pasajes. Parece que es otro David. No tengo miedo. Me acosté y dormí en paz. Sí, me levanté y el problema no desapareció, pero pude descansar. ¿Por qué? Porque el Señor cuida. Dios no solamente te cuida en el día, hermano, te cuida en las noches, te cuida todo el tiempo. Es una declaración, ejemplo de confianza de David. Porque aunque el problema era muy grande, la fe de David era mayor. ¿Cómo estás viviendo tu adversidad? ¿Cómo estás viviendo tu dolor? ¿Cómo estás viviendo la oposición, la aflicción? El día de hoy, ¿cómo las estás viviendo? Pero también es bueno reflexionar en cómo has vivido pasadas aflicciones y decir: no lo hice bien. O tal vez tú mismo ser ejemplo. No, si la otra vez me pasó, claro que Dios me va a ayudar. Porque alejarse de Dios, hermano, jamás será la solución. Jamás. Imagínate, hermano, David era el rey. Él tenía y hacía todo lo que quería. Y un día estaba durmiendo en su palacio y al otro día de repente, en algún rincón escondido, llorando. Y te voy a decir algo que tú ya sabes. Lo único seguro es que no hay seguro nada en tu vida. Las cosas pueden cambiar de un día a otro. Hoy tienes salud, mañana tal vez no. Hoy estás enfermo, tal vez mañana Dios te sana. Hoy tienes carro, tal vez mañana no. Hoy tienes trabajo, mañana, quién sabe. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, hermano. Lo único que va a permanecer en tu vida es tu fe, tu confianza en Dios. Y como dice la Escritura, 3 cosas permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Eso permanece. Eso es especial. Eso te va a ayudar a salir adelante. ¿Y qué si mañana no tienes trabajo? Seguramente pasado mañana vas a buscar otro. ¿Y quién va a quitar tu fe? ¿Quién va a arrebatarte tu confianza en Dios? Nadie, ¿verdad? Pero a veces sí, nosotros mismos la reducimos a nada. Cuando la confianza en Dios se va, hermano, con ella se va también el gozo, llegan las lágrimas, llegan el dolor. Cuando hay confianza y esperanza en Dios, también hay gozo, van de la mano. Un gozo que difícilmente puede explicarse con palabras cuando estamos en medio de la adversidad. Qué declaración tan bonita de David. Tú eres escudo, no temo. Sí, hay miles que me rodean, pero tu escudo es más fuerte que las espadas de ellos. El escudo de Dios no se rompe, hermano. Es imposible que se rompa su protección. Ten cuidado. Su protección no se puede romper. Pero tú voluntariamente sí te puedes salir. Y allá afuera te va a ir mal. Torre fuerte cantábamos, ¿verdad? Estás ahí, nadie puede llegar a ti, pero tú sí puedes salirte a jugar en el mundo. Y ahí no nos va bien.
Llegamos al versículo 7. Aquí es otra parte de este salmo. Primero ya vimos que fue el clamor de David, el dolor. Después de estos 4 pasajes de confianza, una declaración de lo que es Dios para David. Y después llegamos al versículo 7 que dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. En este momento pasa de una expresión de confianza a una petición. Levántate, sálvame. Inmediatamente sigue David mismo recordando lo que Dios ya ha hecho antes en la vida de David. Recuerden que yo les decía, y ustedes saben cómo David ya era perseguido antes y pasó por un buen de cosas bien difíciles. Y lo recuerda. Qué bueno es recordar esos testimonios propios. Cuando viene el momento difícil, te acuerdas cómo Dios lo ha hecho antes y su fuerza no se acaba y lo va a volver a hacer. Porque Él es el mismo Dios y el propósito es el mismo. No cambió el propósito, ser conforme a la imagen de Jesús. Para eso fuiste hecho su hijo. Y David exclama: levántate, sálvame. Algo que él ya sabía que Dios podía hacer. Esa situación era diferente, era más doloroso, era su propio hijo queriéndolo matar. Pero él ya sabía que Dios lo libraría. Y de ahí pasamos al versículo 8, la cuarta parte de este salmo. Esta parte viene a ser una conclusión, como una declaración con la que termina, con seguridad. Fíjate lo que dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. En otra versión dice, una traducción viviente dice: la victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que no me vas a dejar morir. Y luego viene esta palabra, Selah, es decir, medita en esto, haz una pausa y medita en esto. La victoria proviene de Dios. Sea cualquier circunstancia que estás pasando, Dios te dice hoy, la victoria proviene de Él. Él va a bendecirnos, hermanos. No te estoy diciendo que Él te va a librar de todos tus problemas como si de una varita mágica se tratara, aunque Él lo puede hacer, sino que confiando en Él, Él libra, Él guarda, hay victoria. Imagínate cómo empezó David, con queja y con dolor. Y yo me imagino que esto no le dijo: sentí hay victoria, échale ganas. Imagínate, hay victoria. Lo que estés pasando, hay victoria. Es una declaración. Y esto lo cambia todo. Donde había aflicción, ahora hay fortaleza. Porque la vida del cristiano, del que confía verdaderamente en Dios, es fuera de lo normal. Porque mira, te voy a decir algo. David empezó a quejarse, ¿verdad? Al principio, se multiplican, muchos son los que dicen. Cuando alguien, pensemos que no es cristiano, alguien que no es cristiano se acerca a ti y comienza a quejarse de algo: no, es que en el trabajo, no, es que mi esposo, no, es que esto. Ya sabes cómo va a terminar, ¿verdad? En queja. Y tú le pues échale ganas. Y queja y queja y queja tras queja, queja tras queja. Pero en Cristo no es así. Cuando hay dolor, cuando hay queja, Dios lo cambia porque nos hace meditar en quién es Él. No en el problema, ese ya lo sabemos bien. Lo que a veces no sabemos bien es quién es Dios. Porque donde empieza la queja,
Vamos a Dios en oración y Señor, me está yendo mal aquí, Señor, la regué en esto tal vez, y hay dolor. Y si tú sabes bien quién es Dios, termina tu oración con alabanza, con reconocimiento de quién es Él. Dios dibuja una sonrisa donde no hay razón alguna para tenerla. ¿Cuántas veces no hemos entrado en oración afligidos y empezamos llorando y terminamos igual de llorones, pero contentos, ¿verdad? Y le voy a echar muchas ganas y limpiándote las lágrimas, porque así es Dios. Él dibuja sonrisa donde hay puro dolor. O eso es lo que debería pasar, cristianos. Fíjate cómo dice David: en Dios hay victoria, en Dios hay salvación. Y el mundo te quiere persuadir a ti y a tu familia de que Dios no es suficiente para ayudarte. Pero tú y yo no vamos a comprar esa mentira, ¿verdad? No se la compres. En Dios hay victoria. Porque Dios mismo se encargó de garantizar esta victoria, esta salvación, enviando a su Hijo como prueba de esto, haciendo lo imposible posible. Jamás pienses que no hay remedio. David la regó, asesinó, mintió, se metió con una mujer, engañó, muchas cosas. Pero él prosperó. Dios lo levantó, porque él jamás pensó que ya no había remedio. Y a veces, como yo te decía, la regamos feo, pero siempre hay remedio si vas a Dios. Siempre va a haber remedio. Dios siempre va a tener misericordia mientras tengas vida para reconocerla, mientras tengas aliento para decir: sálvame. Dios va a ir. No te va a decir: nunca quisiste, ni modo. No, Él va a ir porque Él se complace. Si lo estuviste rechazando por mucho tiempo y hoy le dices: te necesito, perdóname, he ocultado este pecado. No te va a decir: pues ahí batállale, ¿cuántas veces te hablé? Él te va a restaurar. Cuando estemos en aprietos, eso hay que hacer. Saber que en Dios hay victoria y salvación. No como Saúl, si se acuerdan de su vida. Saúl, este rey que antecedió a David, cuando se vio en aprietos en batalla, unos por un lado y otros por otro, dice que no vio salida y creyó la mentira del diablo. Ya no hay remedio. Dice que se aventó sobre su espada, se suicidó. Judas lo hizo también. Le compró la mentira al diablo de que ya no había salida y se suicidó. Pero Dios nos ha enseñado diferentes, hermanos. Dios nos alienta constantemente a venir a Él, a arrepentirnos. Y hay victoria, eso es seguro. Que a lo largo de nuestros días la vamos a regar. Vamos a veces a hacer las cosas mal, a veces muy mal. Eso es seguro. Y la adversidad va a llegar, ya vimos que es seguro también. Pero, ¿qué vas a hacer? Te pregunto, ¿tu fe te va a alcanzar? ¿Sabes de qué tamaño va a ser el próximo problema que tengas? ¿Sí sabes? Ocúpate en hacer crecer tu fe, porque tal vez llegue y no te alcance. Pero Dios es bueno, que nos alienta. Como la parábola del hombre que construyó la casa sobre la roca y el otro que construyó sobre la arena, ¿verdad? A los dos les llegó. A uno le alcanzó, a otro no le alcanzó. Ruina.
Estas expresiones que David hizo, este salmo tan bonito que escribe David. La vida de David en este momento no cambió porque haya escrito muy bonito o porque lo haya dicho con una muy buena dicción, o no cambió por eso. Cambió porque él vivía esto. Estas palabras él las vivía y las creía. Las cosas no cambian por decir que queremos que cambien. No confiamos en Dios por decir que sí confiamos. Vida diaria es la realidad. Las palabras de este salmo cobran sentido cuando las vivimos. Dice la Escritura que antes de que hablemos, Dios ya sabe lo que vamos a hablar, ¿verdad? Pero no solo eso, Él sabe cómo estamos viviendo. Imagínate, vas delante de Dios y hablas palabras muy bonitas. Señor, y te avientas unas palabras, hasta te avientas unas palabras en lenguas. Pero Dios no sabe que lo que estás diciendo, Dios sabe cómo estás viviendo. Y puedes aventarte la mejor oración, muy bonita como el fariseo, ¿te acuerdas? Pero si no las vives, no va a producir nada. Hay cosas que tú y yo quisiéramos enfrentar, hermanos. Hay cosas que quisiéramos que no estuvieran, pero ya están ahí. Hay que hacer frentes, hay que ser valientes. El reinado de David fue un reinado victorioso, próspero y glorioso. Lo sabemos, lo hemos leído, ese ejemplo. Y Dios lo escogió, no porque él era un habilidoso guerrero, sino porque él tenía fe en Dios. Y siempre puso a Dios en primer lugar. Él era un adorador. Él quería consagrarse a Dios toda su vida. Y este David, que clama victoria al final de este pasaje, era victorioso porque antes de sus batallas él sabía doblar sus rodillas, clamaba y adoraba al Señor. Nosotros no somos los mejores. Dios nos escogió para que creyéramos en Él. Lo importante es nuestro corazón y nuestra fe. Dios puede hacer cosas grandes. Confiar en Dios es algo grande, hermano, porque te da paz, te da seguridad. Eso es muy grande. Como yo te decía al principio, es el reto más grande, vivir la vida cristiana. La paz no es ausencia de problemas. David no tenía ausencia de problemas, ¿verdad? ¿Tú tienes ausencia de problemas? La paz es contar con la presencia de Dios. Si tú tienes la presencia de Dios, tienes paz. Y en cualquier situación, hermano, si confías en Dios, hay victoria. Pero si no lo hacemos, la verdad es que nos va a ir mal. Nos va a ir muy mal. Pero bueno es Dios, que hasta el día de hoy nos sigue hablando y nos ha prometido que mientras tengamos vida, Él nos va a dar la oportunidad de confiar en Él, de hacer crecer nuestra fe. Ponte de pie, hermano. La salvación y la victoria proviene del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta noche, la palabra que nos hablas, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a aumentar nuestra fe, Señor. Porque podemos entender y hemos experimentado que los problemas nunca van a faltar. Es necesario que a través de circunstancias
entremos a tu presencia, Señor. Y queremos pasarlas en victoria, Señor. Reconocemos que somos débiles, endebles, inestables, pero clamamos a tu Espíritu, Señor, para que nos dé estabilidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nos ayudes en nuestro dolor, en la adversidad. Que nos ayudes, Señor, a no ocultar el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a confesarlo delante de ti y quitar las cargas. Señor, queremos experimentar como tu iglesia, ser fuertes en ti. Y nos queremos humillar, Señor, diciéndote que somos débiles, pero tú eres fuerte, Señor. Tú eres la única garantía de que todo va a terminar bien. Tú eres mi esperanza, Señor. ¿Qué de bueno podré hacer si no estás tú conmigo? Es mejor un día en tu presencia que miles de días alejado de ti. Es mejor pasar la aflicción contigo enjugando mis lágrimas que la falsa alegría de este mundo perdido. Señor, yo quiero poner mi petición delante de ti, mis adversidades, mi propia mente y mi corazón, que son perversamente malvados. Porque yo quiero pensar como tú piensas, Señor. Quiero reconocer que solamente la paz que yo necesito viene de ti, mi Señor Jesús, de tu palabra viva, tu palabra eficaz, que levanta mi cabeza, Señor, que me cubre como escudo. Contigo yo soy muy feliz, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, y queremos, Señor, corregir. Gracias por alentarnos. Tú eres el motor de nuestra vida, Señor. Sin ti no somos nada, lo reconocemos, y toda la gloria sea para ti por toda la eternidad. Te amamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Hermano, en Jesús somos más que vencedores, ¿de acuerdo? Saluda a su hermano, despídase, sonríale, y nos vemos, matrimonios, próximo viernes. Dios les bendiga.